En este vídeo voy a entregarte la arquitectura completa del Average True Range. Al final de este vídeo no solo sabrás poner un stop loss correctamente, sino que habrás aprendido a construir sistemas de trading algorítmico que se adaptan dinámicamente al pánico y a la euforia. Esta es la única guía definitiva sobre el ATR que necesitas para dejar de ser liquidez y empezar a ser el que la provee. La mayoría de los traders miran el precio como si fuera la única verdad del mercado, pero ignoran el aire que necesita el precio para respirar. Si alguna vez has sentido que el mercado sabe exactamente dónde está tu stop loss para tocarlo al milímetro y luego irse a tu favor, no es una conspiración, es una realidad. Esto sucede porque estás operando a ciegas contra la física del mercado, la volatilidad, y su único objetivo es cazar liquidez, o sea, quedarse con tu dinero. Para dominar la incertidumbre con éxito necesitamos un plan y es el siguiente. Primero, vamos a diseccionar la ontología del rango verdadero y aprenderás por qué los gráficos que ves están incompletos sin él. Segundo, te entregaré la primera victoria táctica que necesitas para ser rentable, el dimensionamiento de posición profesional, la técnica que reduce tus drawdowns hasta en un 40% de forma inmediata. Tercero, entraremos en la ingeniería de salidas dinámicas profesionales como el Challenger Exit. Cuarto, analizaremos los regímenes del mercado para detectar explosiones de volatilidad antes de que ocurran y barran tu cuenta del tablero. Y finalmente te revelaré la pieza clave de este sistema, cómo integrar el ATR en bot de trading para que tu operativa sea estadísticamente indestructible. Quédate porque lo que vas a ver al final cambiará tu forma de entender el riesgo para siempre. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TechChange. Comenzamos. El análisis técnico moderno ha evolucionado y mucho, pero nuestras herramientas de gestión de riesgo, especialmente las del sector retail, a menudo se quedan en el siglo pasado. El ATR introducido por J. Wells Jr. en 1978 no nació para el trading de forex de 24 horas que conocemos hoy, sino para mercados de materias primas fragmentados, llenos de gaps o brechas de precios. Wells entendió algo fundamental: la volatilidad es la distancia recorrida por el precio independientemente de su dirección. Pero, ¿cómo medimos el movimiento? ¿Qué ocurre cuando el mercado está cerrado? Aquí es donde entra el True Range, el TR. La fórmula matemática es una tríada de escenarios. En esencia, esto significa que el rango verdadero es el valor más alto entre el rango de hoy, la distancia entre el máximo de hoy y el cierre de ayer, o la distancia entre el mínimo de hoy y el cierre de ayer. Aterrizando el concepto, imagina que estás midiendo cuánto ha corrido un atleta en un día. Si el atleta empieza donde terminó ayer, solo mide su carrera de hoy. Pero ¿qué pasa si el atleta toma un taxi mientras tú duermes y empieza la carrera de hoy 2 kilómetros hacia adelante? Si solo mides su carrera de hoy, te faltará información. El ATR cuenta los pasos en la pista, pero también el trayecto en el taxi, porque esa es la medida total del desplazamiento de energía del mercado. Aquí entra en escena el dimensionamiento de posición. La mayoría de los traders retail operan con un tamaño fijo de posición, por ejemplo 0.1 lote, y esto es un error matemático fatal. No puedes arriesgar lo mismo en Bitcoin que en el par euro-franco suizo. El Bitcoin es un Ferrari a 300 km por hora. El euro-franco suizo es un tractor. En ambos se puede ganar la misma cantidad de dinero, no te engañes, pero se operan con ritmos diferentes. La fórmula profesional que debes aplicar desde hoy si quieres tomarte el trading en serio es la siguiente. Si el ATR sube, tu posición baja. Si el mercado se calma, tu posición sube. Así, tu riesgo monetario es siempre constante, sin importar el caos del mercado. Hasta aquí
todo parece lógico. Calculas el ATR, ajustas tu lote y listo. Pero aquí es donde entra en escena el error que quema cuentas de trading completas en cuanto aumenta un poco la volatilidad del mercado. Si crees que un ATR alto significa que el precio va a subir, estás a un trade de distancia del desastre. El ATR es agnóstico a la dirección del mercado y si no activas el filtro que te voy a enseñar ahora, tu stop loss será simplemente una donación para el mercado. Y oye, está bien compartir, pero no creo que sea tu objetivo hacerlo con los fondos institucionales multimillonarios. Una vez que tenemos el True Range, necesitamos estabilidad. Wilder no usó una media móvil simple, usó un suavizado exponencial propio para evitar que un solo movimiento errático arruine la métrica. Este suavizado permite que el indicador actúe como un umbral de ruido. Toma nota de esto. En el trading algorítmico y cuantitativo definimos que cualquier movimiento dentro de un ATR es ruido estadístico. No significa nada, no se tiene en cuenta y por lo tanto no se opera. Es simplemente el mercado moviéndose de forma aleatoria. El trading real ocurre cuando rompemos ese umbral. Regla básica de primero de trading que muchos incumplen por desconocimiento, tanto de la estadística como del funcionamiento del mercado y la creación de liquidez. Un stop loss no debe estar jamás en un nivel psicológico redondo o cerca de un soporte o resistencia. Hacer esto es regalar tu dinero literalmente. Estos niveles no son escudos de nada, son cotos de caza de liquidez, son pools de liquidez, donde se agrupa todo el grosso de las órdenes del mercado, especialmente de los inversores retail como tú. Los market makers saben que ahí hay liquidez y el precio va a ir a buscarla tarde o temprano, cueste un poco más o cueste un poco menos. Un stop loss debe estar siempre fuera del ruido del mercado. Para una oposición larga, un ejemplo sería el siguiente, por ejemplo, un ATR por 2. Esto le da al precio espacio para respirar. Aterrizando el concepto para que nos entendamos todos. Imagina que estás en un concierto. El ruido de fondo es el ATR. Si quieres susurrarle a alguien para que te oiga y te entienda, tienes que hablar más fuerte que el ruido de fondo. Si pones tu stop loss dentro del ATR, es como intentar tener una conversación susurrando en medio de un festival de rock. Nadie te va a escuchar y tu posición va a morir de inmediato por el ruido del ambiente. Pero si pensabas que el ATR era solo para poner stops, estás equivocado. Tras 15 años como analista e inversor profesional, he analizado literalmente miles y miles de operaciones, algunas de ellas en mercados como el Standard & Poor's o SP500. Y descubrí algo que necesitas saber. El ATR no solo te dice dónde salir, también te dice cuándo no entrar. Y esa información es aún más importante para tu rentabilidad final. Si ignoras la comprensión de volatilidad, estás entrando en una mina terrestre. Vamos a ver por qué el silencio del mercado es más peligroso que el ruido. Los mercados financieros se mueven en ciclos de energía. Baja volatilidad precede siempre a alta volatilidad. Cuando ves que el ATR cae a mínimos históricos, el mercado está cargando el muelle. Los traders cuantitativos buscamos el squeeze. Si el precio rompe un nivel clave y el ATR empieza a subir desde el suelo, tienes una confirmación de ruptura con combustible real. Aquí debes conocer el Chandelier Exit, la salida institucional ideada por Chuck Levaw. Esta técnica cuelga el stop del punto más alto de la tendencia. Es un stop que solo se mueve a tu favor, nunca baja. Protege tus beneficios como un guardaespaldas que se acerca más a ti a medida que entras en una zona peligrosa. Es como un trailing stop, pero algo modificado y diferente. Sé que esto suena muy técnico, pero el mercado no premia la desidia. Y si quieres ser rentable de una vez por todas, necesitas aprender a hacer las cosas de forma profesional.
y dejar de dar vueltas perdiendo tiempo y dinero en el trading en un bucle infinito. Para probarte que esto funciona, no vamos a mirar el gráfico de ayer. Vamos a realizar un backtest sobre el mercado real usando un bot mío propio, de mi portfolio personal, el cual tengo configurado con toda la lógica del ATR que hemos visto hasta ahora. El resultado te va a sorprender y entenderás por qué las instituciones nunca operan sin este motor de riesgo integrado en sus estrategias. Mira esto con atención. Voy a ejecutar el bot y directamente vamos a ir aquí a la parte de balance para que vayas viendo en tiempo real cómo se comporta. Como puedes ver, el bot realmente es bueno, es un buen bot, es rentable, no porque la estrategia sea la mejor, sino porque encaja perfectamente con todo lo que hemos aprendido hasta ahora en este vídeo. Ahora voy a ejecutar un backtest con la misma estrategia, pero sin el criterio de gestión y control del ATR. En fin, ya se ve, es algo desastroso. Pero el primer bot, además de lo que has visto hasta ahora, tiene una pieza clave que es la que realmente marca la diferencia y te la cuento ya mismo. Pero antes es importante que entiendas que la gestión profesional realizada con conocimiento y rigor es la velocidad máxima para ser rentable en el trading. Y no te enseño este bot y lo bueno que es para vendértelo. No vendo ni este ni ningún otro bot. Te lo muestro simplemente para que veas la aplicación práctica de lo que puedes crear tú mismo también hoy aplicando lo que estás aprendiendo en este vídeo. Ya sabes que no soy de mostrar resultados personales y o privados. Cuido mucho mi privacidad, como entiendo que lo haréis vosotros. No veo a nadie poniendo en los comentarios lo que pesa o el dinero que tiene en el banco. Sinceramente, a mi edad y con un pie ya en los tantos y con mi trayectoria profesional, no tengo necesidad de mostrar resultados entrando en tela de juicio por usuarios que realmente pues quizás no me conozcan, ¿no? Sabiendo la fragilidad de lo que se muestra y sencillamente si no fuese bueno o rentable o efectivo en mi profesión no hubiera tenido trabajo nunca y desde luego no estaría viviendo donde quiero vivir. Aunque muchos me pedís resultados porque yo sé que para vosotros puede ser importante o un elemento de confianza o credibilidad, os voy a ser totalmente sincero y honesto. Por suerte o por desgracia, por mi conocimiento y por mi trayectoria en el sector de todos estos años, podría enseñarte a falsear un historial de MyFXBoo en media tarde con los datos que quieras ponerle. A falsificar retiro replicando los HTML de la web del broker y un largo etcétera. Pero está claro que no porque veamos Jurassic Park en la pantalla quiere decir que al salir de casa vamos a ver dinosaurios por la calle. Por no mencionar que he sido testigo y no pocas veces de cómo ciertos personajes famosos que seguramente conozcáis llaman al broker para que les meta operativas y retiros falsos en el historial para mostrar en sus vídeos de YouTube en cuentas reales con el objetivo de beneficiarse ambos, atrayendo a más usuarios incautos. El único mago aquí no es solo David Copperfield. En el trading se estudia mucho también cómo hacer magia, lamentablemente. Te cuento esto simplemente para que seas consciente de la importancia de aprender a pensar por uno mismo. Y para que entiendas que lo que te muestro en mis vídeos, lo que te enseño y te comparto gratis son prácticas reales, información verídica y experiencia profesional, que si quieres puedes tomar, aprender y aplicar o si no, pues la puedes dejar pasar. Pero si decides seguir aprendiendo y mejorando tu trading y volviendo al tema principal, esto te interesa. Forex, acciones y criptos. No todos los ATRs son iguales. En Forex el mercado es continuo, por lo que el ATR es más estable, pero en acciones los gaps, sobre todo nocturnos, son todo. Si no usas el rango verdadero que incluya el cierre de ayer, estás subestimando tu riesgo en aproximadamente un 20%. En criptomonedas el ruido es masivo. Un multiplicador de 2 en el ATR es un suicidio, por ejemplo, en el Bitcoin. Necesitas al menos
un ATR de 3.5 para sobrevivir a los barridos de liquidez de esta criptomoneda. Si aplicas lo que has aprendido hasta ahora, todo con tu bot irá bien, hasta que el mercado lateralice. En ese momento, el bot entrará en una racha de numerosas pérdidas seguidas y en ese punto te darán ganas de apagarlo. Pero hay algo que debes conocer, la pieza final del rompecabezas. Y no es corregir un problema de la estrategia, es un problema de la arquitectura del propio indicador en relación con el volumen. Y aquí es donde el 100% de los traders retail se rinden y entran en el bucle infinito de cambiar de estrategia meses o años. Pero aquí es donde tú hoy vas a empezar a hacer las cosas diferentes y a ganar. Llegamos al momento de la verdad. El ATR por sí solo es una métrica de pasado, pero cuando lo combinamos con la liquidez se vuelve predictivo. Existe una correlación inversa que dice que baja liquidez es igual a un ATR alto. Cuando los grandes fondos retiran sus órdenes, el impacto del mercado aumenta. Cada pequeña compra mueve el precio violentamente. Esto es lo que causa los flash crash. Si ves que el ATR sube, pero el volumen baja, es una subida falsa, un bull trap o trampa de toros. No hay convicción, es simplemente el mercado moviéndose porque está vacío por dentro. Pero si el ATR sube y el volumen explota, has encontrado la huella del smart money. El secreto de ese bot que casi apagas no era cambiar el indicador o añadir otro mejor, era añadir un filtro NATR o ATR normalizado. Al normalizar la volatilidad por el precio, el bot podrá entender que el mercado cambia de régimen. Pasará de modo tendencia a modo protección de capital, de forma automática, protegiendo tu cuenta activamente. El trading profesional no se trata de predecir el futuro, eso nadie puede hacerlo, o yo al menos no puedo. Se trata de medir el presente con tal precisión que el futuro se vuelva una probabilidad a tu favor. El ATR es la regla de medir esa probabilidad. Si sabes cuánto se mueve el mercado, sabes cuánto puedes perder. Y si sabes cuánto puedes perder, tienes el control total de tu operativa. El caos se convierte en orden. Ahora tienes la guía maestra del ATR. Pero un motor potente no sirve de nada si no tienes el combustible adecuado. La volatilidad es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la dirección y el momentum. Dominar el ATR te da la defensa, pero para atacar necesitas entender cómo los algoritmos detectan las tendencias antes de que el RSI que tanto te gusta siquiera parpadee. Por eso he preparado este otro vídeo donde te enseño a combinar esta gestión de riesgo con mi filtro de volumen institucional. Haz clic ahora y nos vemos dentro, porque entender la volatilidad sin entender el volumen es como tener un escudo pero no tener una espada. Nos vemos en el siguiente nivel.